Están terminando de conectarse. ¿Queda alguno en espera, Pablo? Poquitos, pero ya podemos arrancar si querés. Bien, buenísimo. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias por estar ahí conectados y conectadas. Que sabemos que no es fácil también la virtualidad, que hay que hacerse el tiempo, hay que conectarse, hay que hacerse un mate, pero que obviamente todos y todas se han sentido convocados y convocadas a poder escuchar este maravilloso, no sé si decirle panel, pero le voy a decir conversación, que vamos a compartir con Omar Rincón y Cristian Alarcón. De ahí quiero poder hacer una pequeña reflexión previa. Digo, todos venimos, o al menos acá la mayoría de las caras que obviamente veo, porque al ser una charla abierta, digo, pueden participar otras personas por fuera de la facultad, pero como comunicadores, obviamente pensamos y nos convocamos a este panel para pensar, bueno, ¿cuáles son los desafíos también que vamos a empezar a vivir a partir de esta nueva virtualidad? Un poco hacíamos unas suposiciones previas antes de empezar a sumarlos a todos ustedes y pensamos un poco en cuánto va a durar esto. Digo, ¿esto va a durar lo que dure la pandemia? ¿Vamos a tener una virtualidad que exceda el tiempo también por fuera de la cuarentena y de la pandemia en nuestro país? Digo, ¿cuáles son los desafíos también que ha habido en torno a la comunicación y a la educación? Porque justo también es un panel que no, no de manera causal, de casualidad, estamos con Omar y también con Cristian, que ambos tienen un tránsito por las universidades y por la educación. Y que también en la virtualidad han tenido que darse algunas estrategias, que tanto acá como docentes, digo que veo muchos, como docentes, como no docentes y también como estudiantes, hemos tenido que encontrarle también la vuelta a esta nueva forma de aprender, pero también de enseñar. Digo, y ahí también es importante pensar en, bueno, cómo, todos hemos visto las diferentes transformaciones, incluso que han habido en las redes sociales, desde incluso una tienda que tiene que aprender una manera distinta de vender, a nosotros que tenemos que pensar una manera distinta de informarnos y de formarnos, como también, como periodistas, una manera distinta de comunicar. Y también esta charla, este panel, esta conversación surge para que pensemos cuáles son los desafíos en esta nueva era post-pandémica y medio pandémica todavía, para pensar la comunicación y para pensar el periodismo. Y cuál va a ser el rol también de los comunicadores en pensar esa nueva comunicación que va a partir de acá. ¿No? Digo, vemos las redes sociales, vemos que hay un bombardeo constante de información. Bueno, ¿cuál es el rol nuestro como comunicadores en este territorio que queda todavía por conquistar y por avanzar? Y hoy ahí, sin robar más tiempo, bueno, también decirles que, obviamente, al ser una conversación, todos podemos participar, y está bueno que usen la partecita del chat para poder poner cualquier comentario o pregunta que tengan tanto para Omar como para Cristian. No, eso ténganlo en cuenta, pueden ir mandando ahí las diferentes preguntas, y yo última las voy a ir replicando acá a Omar y a Cristian, y ya vamos a ir arrancando para no robarles más tiempo y para que puedan escucharlos a ellos. Bueno, partamos de la base. ¿Cómo? Me permito primero saludar. Sofía, ¿cómo están? Bueno, son un montón, es divino verlos. Creo que una de las pocas cosas que me gusta del Zoom, prefiero además el Zoom, digamos, prefiero que ser transmitido por Facebook y no por el vivo de Instagram, que me pone muy incómodo. Aunque soy más Instagramer y abandoné Facebook, prácticamente no subo cosas a Facebook, me parece vetusto y un poco de modé, y además, digamos, me da más impresión aportar a la corporación tecnológica Facebook desde el propio Facebook. Viste que el Instagram tiene como un formato que te hace olvidar que estás ahí dándole de comer a Zuckerberg y su familia. Y así que muchísimas gracias por este espacio, por permitirme también tener esta dimensión masiva de gente que está ahí tomando mate, comiendo y bancándose la pantalla. Gracias a todos por acompañarnos, y gracias a vos, Sofía, por pensar también en nosotros dos, y a Pablo y Lick por insistirnos en estar. Nada, soy el anfitrión, porque bueno, saben que Omar Rincón es un maestro que visita permanentemente nuestra casa, y tenemos la fortuna de contarlo como profesor del doctorado y también de algunas maestrías. En algunos de los congresos siempre lo vamos a ver, y hemos tenido oportunidad ya de cruzarnos, pero bueno, debo reconocer que digamos, sigue siendo esta mi casa original, mi academia
de la infancia y en la cátedra de expresión y producción gráfica, bueno, hacemos todo lo posible por tratar de alimentar cosas que ya dije seguramente en un vivo que tuvimos para el cierre de la cátedra hace una semana y en alguno de los tantos teóricos que me toca dar para los alumnos de segundo año. Los desafíos son inmensos, son una cantidad tal que son abrumadores y no podríamos hacer una lista en esta hora y cuarto de conversación que vamos a tener. Yo les voy a compartir algunas y voy a compartir con Omar, aprovechando que estamos también para conversar con él, algunas de las inquietudes que me embargan en estas semanas. Son semanas muy especiales, ya después de un cierto acostumbramiento a la idea de pandemia, a la idea de cuarentena, a una espacialidad urbana completamente nueva, a estrategias individuales y colectivas de distanciamiento y acercamiento. Me parece que estamos entrando en una fase de regulación muy particular. Creo que vamos rumbo a una cierta rebeldía ante la cuarentena de las próximas semanas, al menos en lo que podría llamar mi pequeño territorio a lo Spike Lee, aquí en los alrededores de San Cristóbal, cerca de San Telmo. La mitad de los comerciantes no van a obedecer a la cuarentena, van a atender clandestinamente. La pinturería donde acabo de comprar la pintura para que mi hijo adolescente soporte con su cuerpo la pandemia y el encierro, que ya bajó, digamos, ya pintó living y comedor y su habitación y comienza con el pasillo. Pablo es muy inteligente y sabe que el cuerpo demanda una actividad y que hay que ocuparse de mejorar, de renovar, de alimentar algo nuevo, así sea el color de nuestras paredes, ¿no? Y en la pinturería me acaban de decir, de ninguna manera vamos a cerrar. El café de acá a 50 metros tampoco va a cerrar. Me parece que estamos yendo a una situación nueva en lo inmediato, en donde va a haber regulaciones, un cumplir negociado, en una negociación donde el Estado aparece como un Estado que puede pedirlo todo, o que cree poder pedirlo todo, y ya no puede pedirlo todo. A ninguno de nosotros, a ningún ciudadano, me parece que se está agotando un modo de la relación que los estados, porque no se trata solamente de del que gobierna Alberto Fernández, sino de los estados, de la noción de Estado respecto a cuáles son los consensos de cómo va a suceder la vida en pandemia. Porque si hay algo que creo que debemos empezar a asumir es que no hay vacuna en un corto ni en un mediano plazo que nos puedan prometer. No hay ningún tipo de medida sanitaria que no sea el encierro, que nos puedan ofrecer, y que la articulación, digamos, de distintas medidas de políticas públicas que empiecen a imaginar una vivencia, una convivencia con la situación de pandemia en términos más reales, no solo respecto a asumir los tremendos y trágicos y dolorosos costos que tiene el virus respecto a la vida de las personas, sobre todo de los más vulnerables, que son los de mayor edad y aquellos que tienen enfermedades o comorbilidades. La situación es una situación de no sustentabilidad futura. En ese sentido, vamos a bajar esto a la cuestión periodística, porque nosotros somos alumnos y profesores de periodismo. Hay dos cuestiones que se vinculan a la dificultad y al desafío. Por un lado, muchos de nosotros, entre otros Rincón y yo, hemos bregado durante las últimas décadas por lo que podríamos llamar un desafío colectivo como meta para transformar el periodismo. Proyectos en donde la tradición liberal o neoliberal del periodismo latinoamericano, del que sabrás tú solo con tu nombrecito y tu obra, con tu proyectito y tu nota, ¿no? Con tu columnita en radio o en televisión, con tu espaciecito académico, con tu catedrita, con tu investigacioncita, digamos, este corte que se sembró en los 90 sobre todo, pero venía de los 80, y que nosotros tratamos de cuestionar una y otra vez, significó sobre todo el armado de equipos. A mí personalmente me afecta profundamente el aislamiento en términos de que es muy agotador y difícil continuar con una tarea colectiva, y a ustedes les debe pasar a cada uno en su ámbito por vía remota. Ni hablar de cuando, por ejemplo, tenés un desafío nuevo y tenés que incorporar gente a los equipos. ¿Cómo haces para incorporar personas a equipos que, gracias a que se conocieron demasiado, ya pueden manejarse por chat
pueden manejarse por Zoom, etc. Hay algo que se pierde y que tenemos como desafío ver cómo lo reconvertimos y cómo nos salvamos del enfriamiento de los vínculos. Hay algo con el frío de la tecnología que se expresa sobre todo en la cuestión del lenguaje a la hora de decir sí, no, tal vez, de negociar y de expresar voluntad política, pero una voluntad política que nosotros, por lo menos los peronistas, siempre entendemos como afectiva también. Y es la afectividad, la profunda afectividad del oficio periodístico que tiene que ver con la relación con el otro, no solamente con los pares, no solamente con los compañeros, las compañeras con las que trabajamos en el cotidiano, porque allí se produce un intercambio de un orden metafísico que implica la construcción de focos, la construcción de perspectiva, la construcción de horizontes posibles y respecto a los otros, que son los protagonistas de las historias que queremos contar y deberíamos contar, que abordados por WhatsApp, abordados por cualquiera de las técnicas que nos permiten la entrevista en este momento, evidentemente, hasta el momento yo diría son insuficientes. Fijémonos, si no, cómo nos ha ganado en términos de medios el conteo de los muertos. Más allá de que yo creo que es una situación de cierta complicidad entre la facilidad con que el periodismo cae en la falta de análisis y de profundidad y de complejidad ante las historias que produce la pandemia, y el alarmismo, que es un alarmismo contra el que el Estado al principio estaba en contra, peleaba para no producirlo, y que creo que parte de la estrategia de comunicación, incluso de estos gobiernos y de nuestro gobierno, es seguir subrayando como una de las maneras de mantenernos encerrados y tranquilos, digamos, y convencidos de que la única salida es el encierro, el tema de la cantidad de los muertos, que es un tema excluyente de las pantallas de televisión, de las pantallas de celular, de todas las pantallas que habitamos. Nos hemos acostumbrado, como ocurrió en su momento con el narco mexicano, a vivir con la métrica de muertos, y la verdad es que no sabemos demasiado sobre esos muertos, ¿no? Uno puede tener una intuición cuando recorre esa lista. Yo todos los días hago el ejercicio y tratamos de buscar historias: 2 de 55, 1 de 57, 4 de 82, 2 de 92, ¿no? Ese modo que es aterrorizante y que es inmovilizante y que siembra lo único que puede sembrar la muerte, que es miedo. Hasta ahí iría yo hasta ahora. Tengo unas cosas más anotadas sobre la cuestión del tiempo, pero por ahí va a salir después. Sofía, dale. O sigo yo. Sofía está sin sonido, me parece. Sofía, me parece que no tenés micrófono. Está sin sonido. Estoy. Ahí lo que me interesa también es escuchar qué piensa Omar sobre qué es lo que va a pasar con el periodismo. Digo, Omar, además, para que todos sepamos, está haciendo un ciclo de podcast, no sé si llamarle ciclo, pero unos podcasts que son muy interesantes, que hablan un poco de el periodismo que se viene. Bueno, ¿qué pata hay ahí, Omar? Digo, ¿qué es lo que, qué suposiciones también se pueden hacer y qué es lo que se está viendo también, que está en tensión en este momento, en base a también lo que decía Cristian? Bueno, gracias, Sofía, y simplemente antes de contestar tres avisos parroquiales que hicimos en Colombia. Primero que pues yo voy a hablar desde el privilegio. En Colombia en este momento hay más del 60% de gente desempleada. Yo tengo empleo, vivo en mi casa, no tengo mujer ni hijos que me molesten, vivo solo, tengo la montaña al frente, la luz, y creo que esto es importante mencionarlo, el privilegio en el que muchos nos encontramos frente a una sociedad en la que, y digo esto porque casi que es uno de los primeros comentarios, que los periodistas han hablado mucho desde el privilegio, insultando a los ciudadanos sin tener en cuenta las condiciones de los ciudadanos. Me parece que eso es un trauma de todo el periodismo en América Latina, hablando con una suficiencia como ciudadanos tontos, estúpidos, ¿por qué no se quedan? ¿Qué les pasa? Y nunca dándose cuenta de su situación de privilegio. Lo segundo es que, como siempre, como le dijo Cristian al comienzo, yo me siento de la FACU, de la Universidad Nacional de La Plata, pero la FACU porque voy mucho, me gusta mucho ahí, fue la primera parte donde fui,
y a la Argentina y me sentí muy mal la primera vez que fui, pero después entendiste que así es la vida y entonces mentiras. Me sentí muy bien y seguí volviendo y hago parte de esto. Saludos a Pablo, a Sofía, a Andrea, a toda la gente de allá porque realmente me emociona. Me siento parte de eso y pues también ustedes saben que en Argentina cuesta todo mucho, que antes me invitaban a todas las universidades y ahora me invitan a muy pocas porque hago parte de la facu, o sea, terriblemente quedé clasificado en un lado de la película, entonces me da alegría estar ahí. La tercera cosa que pues tengo que decir es que con Cristian pues somos amigos y entonces diletamos muchísimo de por dónde es que hay que pensar esta cosa y nos preocupa y creo que nos tiene una cosa disidente e inconformista con el periodismo como lo estamos viviendo y que de ahí siempre hemos intentado buscarle equivocada o correctamente unas nuevas alternativas a esta pasión. Ya a la pregunta, nosotros hacemos un ciclo que se llama El mejor periodismo está por venir y esa es la primera definición que yo haría. ¿Por qué el mejor periodismo está por venir? Y va a partir de lo último que iba a decir, porque el mejor periodismo es en plural, son diversidad de periodismos. Ahí puede caber desde el periodismo de Pere Ortín, que es bello, colás, gráfico, que fue el primero que entrevistamos. Puede estar el de Cristian Alarcón, que puede ser anfibio, performático, filosófico, cosecha roja o cosechos. Puede estar el de Martín Caparrós, que es clásico, acronicado, ensayístico. El de Leila Guerreiro, que es bello en escritura y en sensibilidad con el ser humano. Pero también puede estar el de Juanita León, que es periodismo clásico del poder, pero con contundencia. Puede ser el de Marcela Turati, mexicana, que es de cuidado, de estar con el otro. Hoy tenemos una mexicana de derechos humanos y así vamos sumando. Creo que esto es un descubrimiento. No hay un periodista y esto fue lo que nos vendieron en las facus y en las carreras de periodismo toda la vida y siempre era Truman Capote y por otro lado era la W y por otro lado era tumbar un presidente, Watergate. O sea, este mainstreaming gringo que no sabe, que no sirve para nada. O sea, ha demostrado un fracaso. Y ese periodismo nos llevan a descubrir, para mí el gran descubrimiento es volver a descubrir lo que hacíamos en América Latina. O sea, lo que hacía Robert Hart, nunca volvimos a hacer Aguafuertes, lo que hacía Martí con sus crónicas desde Nueva York, que era seductor y otro tipo de cosas para hacer. Lo mismo que en Colombia hizo García Márquez, que es periodismo de ficción, pero todo el mundo lo ve como un gran periodista, pero era periodismo de ficción, el tipo contaba historias. Entonces me parece que hay que descubrir que América Latina tiene un pasado propio, que era un periodismo que pensaba, no era un periodismo que informaba. Y nos dejaron meter en lo gringo y nosotros compramos esa vaina y no sirve para nada. Creo que el éxito de Anfibio, un poco, de Cosecha Roja, es que es un periodismo que piensa, que lo que requerimos hoy periodismo de sentidos. Para pelear por la información está Google y Facebook ganan sobrados. O sea, para eso no tenemos que hacer nada. Para pensarnos como colectivo, entonces creo que eso es lo primero que habrá que hacer y que habrá que mirar. Y por último, para hacer breve, un comentario, un apunte más y un comentario. Y el otro es un periodismo que yo llamo tastemaker, o sea, degustador de la realidad. Yo no quiero que me diga qué piensa usted, eso me importa un carajo, porque estamos llenos de expertos. Ustedes en Argentina es un exceso de gente pensando estupideces. No me diga a qué piensa usted, dígame a qué sabe leer ese libro, a qué sabe la pandemia. ¿Cómo arrancó Cristian? Es como a qué le sabe la pandemia, me sabe a enfriamiento de los vínculos, a disidencia política. Eso es lo que queremos saber. Queremos otra misma historia, que pongo en el ejemplo más estúpido que hacemos los periodistas: sube el pasaje del subte y salen en la calle a hacer un voz populi preguntándole a la gente qué piensa de que subió el pasaje del subte. ¿Qué quieren que respondan? Yo quisiera que una vez me preguntaran y decirles: oiga, me encanta, pienso que este gobierno merecía subir el pasaje, que es maravilloso. O sea, porque ¿quién va a decir lo contrario? ¿Me entiendes? Es un periodismo de la estupidez. Entonces creo que nos obliga a pasar a un periodismo de los sentidos y que lo vamos a llamar de forma distinta. Pero fue un apunte que por ahí tengo, que dije que la mejor visión de este tiempo es que a periodistas y profesores nos pasó lo mismo, y es que fracasamos con éxito. O sea, los profesores, pues les tocó a todos los estudiantes ir a vernos así,
y somos exitosos, la clase sigue, pues más bien la gente quiere hacer sus cursadas. Y el periodismo le pasó lo mismo. Pues queríamos información, fuimos a ver los medios, pero ambos tuvimos fracasos. No nos gustaron ni los periodistas ni los profesores para eso. Y ampliando, y con eso termino, me parece que lo que muere, lo que Barico dijo en The Game, que es que mueren todos los mediadores. O sea, que lo que la gente no quiere son mediadores. Y al no tener mediadores, casi que puse todas las profesiones por P. Periodistas, profesores, padres, el papa, políticos, profes, prostitutas, a todo lo que es mediador fracasó. O sea, como que de alguna forma tenemos que comenzar a pensar que ya no somos mediadores ni intermediadores de la sociedad, sino que somos productores de sentido y de narraciones. Por lo menos sería una primera aproximación. Acá ya empezaron a llegar algunos aportes. Bueno, mucha gente obviamente muy feliz de compartir en esta tarde en Argentina muy lluviosa. Obviamente que Omar tiene otro clima. Y diciendo que, bueno, que felicitaciones, que están muy contentos de poder estar acá. Y acá llega una pregunta que tiene que ver un poco con conversar un poco sobre la serie, una pregunta orientada a Omar, conversar un poco sobre la serie Matarife en el marco de estas nuevas propuestas de periodismo alternativo. Para Omar. Está silenciado, Omar. Ahora sí es que me lo tenían cerrado por allá. Pablo me estaba censurando. Entonces, Matarife, vea, para los que no saben, es una serie sobre Álvaro Uribe Vélez, la que llama Matarife en esa serie, y ha causado mucho escándalo nacional, internacional, y yo tengo 3 conceptos muy rápidos sobre eso. Uno, es la mejor ejemplo de un buen uso del mercadeo digital y la transmisión digital. O sea, durante un mes dijeron, ya viene Matarife, véalo por WhatsApp, únicamente por WhatsApp, allá estará la serie donde usted aprenderá todo lo que usted no sabe, Álvaro Uribe. Y comenzaron a decir, 15 días antes, seremos censurados, vamos a ser censurados, pero nos hemos preparado. Tenemos un disco duro, no sé qué, una nube en Australia, otra en Inglaterra y otra en Colombia. Una semana antes, ya venimos el viernes. Obviamente todo el mundo fue y nació y salió y resulta que no era un programa, sino que es una serie. Primer capítulo duró 7 minutos, el segundo duró 7 minutos, el tercero duró 40 minutos, el tercer y cuarto. Entonces, esa es la primera cosa. Como estudio digital es una cosa que habría que hacer así. O sea, me parece que como estrategia digital es espectacular y logró que el primer día entraran 6 millones de personas. Y está súper bien y todo eso funciona bien. La segunda, la serie en sí misma tiene un componente narrativo que valdría la pena estudiar y es que tiene esa cosa gringa de cualquier documental de que hay un periodista, Cristian Alarcón sigue a Álvaro Uribe. Y el tipo sale y dice, Álvaro Uribe, y pone en un tablero como se dice, Álvaro Uribe se relaciona con la vicepresidenta con Pablo Escobar con esto, y comienza a hacer como un hilado de conexiones y uno es como, chévere, como el hilado. Pero pasados esos 2 elementos interesantes, la tercera es que no tiene nada nuevo periodísticamente. El único periodísticamente nuevo es el enfoque narrativo, que es interesante, el mercadeo, pero la conexión es eso. Y la cuarto concepto mío, que me parece que sí es fatal, es que es una serie que tiene una virtud política, pero un defecto periodístico, y es que juega en el adjetivo. O sea, llama a Uribe Matarife, paramilitar, narcotraficante, terrorista, acosador, toda la cantidad de adjetivos que tenga para eso. Y creo que todos sabemos que cuando el periodismo entra a la lucha de adjetivos, es que perdió como relato y como sentido, porque el adjetivo contra adjetivo, el que tenga más adjetivos, eso tiene una virtud, y es que están jugando en el mismo campo de Uribe. Uribe es un tipo que tiene más de 100 investigaciones y nunca ha respondido por ninguna, porque él siempre anda en el adjetivo, calificando al juez, al testigo, al dato, al periodista. Entonces juega en el mismo campo de fútbol, la misma cancha del adjetivo de Uribe, pero periodísticamente me parece que las 2 cosas principales estaban por ese lado y la otra partida no me parece tan interesante.
Omar, ahí hablaste, digo, de paso, digo, de este tema en el que vos estabas recién hablando, mencionaste que no implementaba nada nuevo periodísticamente. ¿Qué es para vos hoy algo nuevo en términos periodísticos? No, lo que digo es periodísticamente hay una cosa vieja que sigue siendo verdadera, es evite los adjetivos en lo máximo que puedas, haga que los adjetivos la gente los concluya y no tú los tengas que decir. De lo viejo también sirve que uno debe tener fuentes, debe tener datos y sobre todo debe tener contexto. O sea que si yo descontextualizo algo periodísticamente puedo hacer que cualquier persona signifique alguna cosa. Eso viene del viejo periodismo. Del nuevo periodismo tendría la forma del relato. De pronto esa parte narrativa de internet, de digital puede ser eso. Pero sí me parece a mí que es claro que una cosa es lo que está, es como en Argentina en este momento o en América Latina, todos esos programas de expertos opinando, eso no es periodístico. O sea, eso no es periodístico. Eso es un show, es un formato novedoso. He copiado mucho del fútbol, eso viene más de fútbol, donde analistas sí pueden opinar lo que se les dé la gana sin pensar mucho y que tengan que dar cuenta por su juicio. Puedo decir, Messi es lo peor que le ha pasado al fútbol argentino, no tengo que dar cuenta de esa afirmación. Y entonces, ese periodismo deportivo fue el que se está haciendo mucho en periodismo de pandemia. Como no había fútbol, entonces hizo el periodismo verdadero, como si fuera periodismo de fútbol. Entonces no tiene mucha gracia eso de insultarlo por adjetivos. Entonces, por ejemplo, si tú haces una crónica roja, yo no tengo que decir el desalmado, inhumano, caníbal, no. Yo le cuento una historia, el tipo salió, la mató, fueron 15 puñaladas y la dejó botada en tal parte. Y yo concluyo, mucho hijo de puta, pero soy yo. No tiene que el periodista decirme su adjetivo. Eso es lo que digo con ese caso. Y para pensar en términos también, digo, estábamos ahondando un poco sobre el periodismo, obviamente, en esta nueva época. ¿Qué tensiones hay también en términos educativos también? Ambos han hecho, digo, y son de hacer reflexiones con respecto a eso. ¿Qué es lo que ven en este momento con respecto a la virtualidad y la educación? Digo, sabiendo que ambos, digo, son docentes, digo, que ambos dan clase, digo, que obviamente los hemos visto de forma presencial, digo, sabemos que son personas de carne y hueso, pero hoy nos encontramos en esta virtualidad donde la comunicación es a través de las pantallas y también con nuestros propios estudiantes. ¿Qué piensan sobre eso? Voy a hablar desde mi lugar como docente de la facultad. No puedo sustraerme a la condición docente que tengo entre ustedes. Veo caras de compañeros, veo caras de docentes, veo caras de alumnos avanzados. No hay tanto público de alumnos de primer y segundo año. Me parece que tenemos que llevar la discusión a un lugar en el que nos pueda, o al menos yo, diga, desde mi humilde aporte y posición, aportar a una discusión que pueda servir al interior de la Facultad de Periodismo y Comunicación para plantearse este escenario de catástrofe global y ver cómo vamos a hacer para resistir al embate sobre el oficio periodístico, las prácticas comunicacionales y nuestra propia praxis académica cotidiana, ¿no? Que me parece que es lo que ahora nos tiene que ocupar y lo que nos tiene que preocupar. En principio, digamos, a mí lo que me preocupa es que en los programas del nuevo plan, del nuevo ya viejo plan, porque ustedes han visto la velocidad con que envejece el pensamiento, envejece rapidísimo. Estamos viviendo tiempos de una teoría filosófica que está en boga, sobre todo entre los europeos, que es el aceleracionismo. Hay aceleracionismo de izquierda y aceleracionismo de derecha. El de izquierda propone que vayamos hacia las tecnologías para lograr en la aceleración de los tiempos tecnológicos el aprovechamiento de las condiciones tecnológicas para producir un postcapitalismo que sea un postcapitalismo o más humano, o en algunos casos, digamos, la gente más de izquierda, como si se propone un post-neocomunismo, ¿no? Eso para llevarlo a un marco más conceptual. En lo que nos toca a nosotros, me parece que la aceleración de los procesos de formación tiene que ser fundamental en la reformulación de nuestras currículas. No podemos esperar ahora a la construcción o a la aceptación, al consenso que lleva y el esfuerzo titánico que lleva a la construcción de un nuevo plan de estudios, pero a este plan de estudios habría que incluirle algunos ejes transversales que aceleren las condiciones de producción de nuestros chicos y chicas para que no vuelvan, digamos, a transitar un largo tramo de formación sin haber adquirido herramientas fundamentales. Yo diría que, digamos, ha quedado la cuestión narrativa reducida prácticamente
a las materias iniciales, donde hay mucha literatura, pero no hay literatura periodística, hay literatura, me parece fantástico porque llegan a segundo año habiendo por lo menos leído, por lo menos leyeron cuentos y novelas, saben de qué estamos hablando, tienen una percepción y han cultivado una sensibilidad. Eso es formidable, pero en segundo año no saben escribir una pirámide invertida. En una materia de 4 meses nosotros les tenemos que enseñar a escribir la pirámide invertida y a desaprender la pirámide invertida. O sea, los pobres pibes que pasan un metro y luego les decimos, bueno chicos, pero ¿saben qué? La pirámide invertida no la van a escribir en ningún lado. Lo que ustedes tienen que poder escribir es con lenguaje coloquial y narrativo cualquier cosa. Y tienen que poder contar cualquier historia. Pues se termina a los 4 meses esto, chau, te veo en gráfica 3, digamos, en gráfica 2, algunos de los que sigan. Hay que pensar en la transversalización de los contenidos narrativos. Esa transversalización tiene que afectar las materias teóricas, tiene que afectar las comunicaciones, tiene que afectar las antropologías, tiene que afectar las historias. Es decir, ese componente narrativo ya no lo podemos pensar como una materia, 2 materias o 3 materias. Hay algo de la época que nuestros alumnos además conocen, saben de narrativa, porque no hacen otra cosa que ver youtubers, que ver historias de Instagram y que ver series de televisión. Es decir, el cine y sobre todo el mundo Netflix, digamos, el mundo de la narración cotidiana. Es decir, están muy por encima de nosotros los de más de 40, yo soy 49, soy un anciano para ellos. Tu generación, Sofía, tiene habilidades narrativas que vienen porque son nativos digitales con ustedes mismos. Y creo que no es nuestra facultad, la enseñanza de la comunicación y del periodismo en América Latina no está pudiendo hacer conciencia de esta situación, no está pudiendo aterrizar respecto a esos valores, y nuestros profesores envejecen a su altura y deben envejecer a la altura de ustedes. Es decir, nosotros no tenemos derecho a ser viejos. Los profesores de periodismo y de comunicación no tienen derecho a envejecer, tienen que rejuvenecer con sus alumnos. Porque si envejecen sus alumnos tienen derecho a hacerle fuck you y a decirle, hermano, deja de robarme, deja de hacerme escribir estupideces, deja de hacerme producir boludeces, porque voy a ir a la calle y me van a pegar una patada en el orto. Eso es lo que va a ocurrir. Las capacidades de un periodista son tan, o sea, en este momento, hay uno ahí, fíjate que tenés un comentario de Marcos, de un chico que dice, en este momento estoy mirando el Zoom, editando, haciendo no sé qué, por está haciendo 4 cosas. Bueno, esa es la vida. Esa es the real life, ¿no? La multiplicidad de funciones, el multitasking. Y sí, es cruel el capitalismo, es cruel. ¿Qué crees que te diga? Es cruel. No vas a poder hacer tu notita, tu videíto, no, hay que hacer 5 cosas al mismo tiempo. Asumamos esa situación. Transversalidad de los contenidos narrativos y transversalidad de los contenidos audiovisuales. Los contenidos audiovisuales no pueden estar encerrados en radio. No, hoy una persona me escribió por la beca Cosecha Anfibia, que es una beca para directores de medios, más que nada filosófica. Ahí sí, los directores de medios necesitan asumir que hay una frontera teórica a la que están ignorando, que tiene que ver con perspectivas desde la filosofía a las ciencias sociales, desde la ecología crítica o la crisis ecológica, hasta los feminismos que desconocen. Pero pensarnos aisladamente desde las narrativas audiovisuales, o el audio, el video y la escritura, como cuestiones que no se conectan, esto es 1990. O sea, esto no es esta época. No existe esa distinción. Deberíamos poder pensar en la transversalidad de los contenidos audiovisuales para poder empezar a desandar la distancia que tenemos a lo real. Hay 2 cuestiones, lo voy a aterrizar si querés todavía más básico. Es decir, un periodista no puede ingresar al mercado laboral si no sabe editar video en su celular. Porque no necesitan editar video en una mega... O sea, por supuesto que podrían también hacerlo en una computadora profesional, ¿no? Es distinto los programas. Pero se puede editar video en el celular. Y deben poder editar audios. Es decir, en este momento deberían estar produciendo podcast narrativo con herramientas propias. Se trata de una cuestión, en definitiva, que tiene que ver con un solo eje, y que me parece fundamental, que es el de los lenguajes, ¿no? La disputa es por el manejo de los lenguajes. Y el tercer lenguaje es el lenguaje de las computadoras. Es decir, si no sabes montar una plantilla de WordPress, y veo que todo lo demás, vos podés escribir divino, podés tener un ojo único y haberte visto toda la Nouvelle Vague
y todas las épocas del cine clásico y estar alimentada para poder producir belleza con las imágenes. Pero si después todo esto que estamos diciendo no lo puedo meter en un producto y producir mi propio producto y me falta, entonces, capacidades narrativas, capacidades interpretativas, la facultad es buenísima en eso. Entonces yo agradeceré toda la vida haber hecho el programa que me tocó hacer donde tuve una antropología con Argenti que para rendirla tenía que estudiar 3 meses porque era así, era una cosa increíble. Problemas filosóficos contemporáneos con Obiols y Alija Fela, que eran como 2 deidades de la filosofía, 3 historias, 4 comunicaciones. Eso es lo mejor. Realmente, o sea, tenemos grandes profesores, pero en términos de la enseñanza periodística, nos tenemos que prender una luz de alarma para poder avanzar en tiempos de pandemia hacia una transversalización que implica una actualización de los docentes. Los docentes no pueden seguir dando clases con las herramientas que vienen usando hace 20 años. Son mis amigos, los conozco, los quiero un montón. Me voy de joda con todos ellos. Pero hay algo del orden de las capacidades operativas que necesitan bajar de otro modo. Y para bajar de otro modo, hay que hacer un plantón aquí ahora y decir, muchachos, ¿saben qué? Vamos a capacitarnos. Las capacitaciones son todas por acá, son como esta, o sea, digo, lo que pasa es que son caras. No voy a mentir, o sea, digamos, son capacidades. Este es el problema de la tecnología. Sí, es que el acceso es caro. ¿Qué pasa? Está monopolizada en 2 o 3 instituciones privadas en Buenos Aires a donde tenés que anotarte y pagar. Esa capacidad tecnológica tiene que ser de la Facultad de Periodismo. Sí, y sin dudas que, digo, en términos, digo, esto último que decías, Cristian, para mí es clave, digo, pensar en términos digitales también desde la universidad pública, digo, es muy importante, de partir de acá, yo también sabiendo esto de que, digo, si no el conocimiento siempre va a estar en los privados, y también como estudiantes y como futuros graduados también de esta carrera, digo, va a ser muy importante que demos también la pelea en pensar lo digital desde también lo público. ¿No? Eso me queda muy claro, digo, pues, hay cursos, digo, que hasta nos cuesta también hasta pensar, digo, los precios. Digo, el otro día me crucé con un curso de 6 meses que salía cerca de 100.024 pesos, si no me equivoco. O sea, un precio absolutamente, digo, imposible para cualquier estudiante común y corriente de carne y hueso. Y también ahí va a ser muy importante que nosotros demos la pelea por estatizar, por así decirlo, ese conocimiento y hacerlo absolutamente, digo, parte nuestro y también desde la soberanía también de poder no solamente generar contenido con esos conocimientos, sino también distribuir ese conocimiento al resto. Lo que pasa es que, Sofi, lo que tienen que hacer, digamos, es una tarea paralela y en pinza, digo, como estudiantes, no pueden quedarse, ustedes no tienen tiempo de quedarse esperando que sus profesores hagan lo que yo estoy diciendo ahora. Es una provocación lo que estoy diciendo, obviamente, digamos, estoy jugando un juego que me gusta jugar y es, muchachos, a ver, pongámonos de acuerdo, ¿qué es lo que nos falta? Y bueno, estamos un poco, ¿no? Ahora, ustedes son jóvenes, ustedes lo pueden hacer sin la ayuda de nadie. Es decir, si realmente lo quieren hacer, lo pueden hacer. Más allá de las 100 lucas que te cobran por aprender el programa no sé qué, digo, estas cosas hay tutoriales. O sea, la gente que trabaja en mi equipo ha aprendido casi sola. Sebastián Acher, Sebastián Acher no hizo ninguna carrera, es un chiste en mi equipo, es un gran cronista, es un genio para inventar medios, es el tipo que transformó varios medios en América Latina en un éxito. ¿Sí? Bueno, no terminó nunca ninguna carrera, es más, no sé si alguna vez pasó. Él dice que alguna vez empezó en la universidad, no lo sé. Es un chiste, digamos, entre nosotros. Pero, digo, Sebastián aprendió solito a montar sitios. O sea, él entra en el código y escribe el código de los sitios, ¿no? Le da un poder extraordinario en el equipo. No todos tienen ese conocimiento. Pero ¿sabes qué? Acabamos de asumir que en los próximos 2 años todas las personas que formen parte de los equipos de José y de Silvia deben manejar el lenguaje. Y vamos a hacer una capacitación en lenguaje. Porque no puede ser que si se te cae la página, vos no sepas cómo levantar, ¿no? Que no puedas hacer una transformación a una plantilla de WordPress. Que no puedas saber cómo montar, cuál es el problema de montar un video, si montás un video está demasiado pesado que no corre en la pantalla del celular. Pequeñas cosas que terminan siendo claves a la hora de que exista el producto, ¿no? Y lo otro es no cejar en la voluntad de la comprensión política. O sea, la comprensión, la interpretación,
el conflictuar a partir de ideas, ¿no? Que me parece que es lo uno y lo otro, porque también la tecnología te abraza, te aísla, esto nos puede decir mejor Omar, ¿no? La tecnología, bueno, nada, imagínate con los discursos de la inteligencia artificial. O sea, primero hay que poder saber qué es la inteligencia artificial, y después hay que leer a Eric Sadan para saber exactamente cuáles son las críticas que se hacen desde la filosofía francesa, y a Marcus Gabriel para saber contra la neurobiología, qué es lo que dice la filosofía alemana, de tradición alemana, para poder armarse uno teóricamente, porque la puede transitar a la tecnología, poniendo el cuerpo y la cabeza para aprender el código, para manejar los fierros, las máquinas, no se puede hacer si no se tiene esta supraconciencia sobre los efectos políticos y biopolíticos de la tecnología. ¿Usted qué dice, María? Pues, complementando, yo voy a hacer 3 comentarios ahí básicos de esto. Cristian, cuando comenzó, dijo que él ya no era facebookero porque esa cosa no producía nada y que él era Instagram, hermano, ¿cierto? Está metido en esos lenguajes. Vea, yo soy Jurassic Park, yo no tengo Twitter, no, nada, boludo. no tengo Instagram. No, Omar Rincón es tan famoso en Colombia que tiene un fan que le alimenta el Twitter y no es él. ¿Se entiende? Sí, pero no tengo nada de eso. Entonces, es muy fácil decir no tengo cuando tenés un fan que te hace la voz. Entonces, estamos en eso. Entonces, para decir una cosa que creo que arranco por el final de Cristian, yo siempre les he repetido a algunos de los que ustedes han escuchado alguna conferencia mía, una vez que le escuché una fórmula, cuando la gente busca fórmulas, para pensar los estudios de comunicación, de qué debe saber un comunicador, según Jesús Martín Barbero, una frase muy simple. Y decía que lo primero que tiene que saber es pensar con su propia cabeza. Y yo creo que eso fue lo último que dijo Cristian, es, si no tienes un proyecto político, si no tienes una mirada de mundo, claro, puedes saber manejar tecnología de todo y no va a haber nada. Es que yo manejo el último programa de esto, pero no tiene mirada de mundo. Y creo que en eso la Universidad Pública Argentina es valiosísima y yo siempre lo considero una marca argentina, un bien común argentino que hay que cuidar, eso porque eso por lo menos sí hay un debate político y una cuestión que en otra parte de América Latina no ve. Pero también pensar con la propia cabeza, lo que Cristian decía, es ir al arte, y es ir a la antropología, y es ir a los estudios de lo no humano, ir a las culturas ancestrales. O sea, no solamente mirar para Europa, sino mirar también para el sur. O sea, es formar la cabeza y formar la mirada. Si aquí tenemos 75 personas, lo que uno esperaría es que hubiera 75 miradas sobre un hecho. Que no pensáramos como manada. Eso es lo que un periodista debería hacer como primera cosa. Lo segundo, una cosa, como ellos lo hacen muy bien, no lo mencionó, que yo detesto a mis estudiantes, es que sin reportería no hay periodismo. O sea, los periodistas hoy quieren opinar y no quieren ir a hacer mínima reportería. Entonces, si tú no investigas, no tienes nada que decir. O sea, la única forma de que yo tenga algo que decir es investigando. O sea, yo no puedo decir de nada si no investigo, hago una reportería mínima para poder decir algo de eso. Entonces, primero, pensar con la propia cabeza. Segundo, tener que decir. Y el tercero, lo que Cristian ya mencionaba, que es saber contar, saber narrar, que es aprender los lenguajes en los que vamos a contar, sabiendo que el único lenguaje no es el escritural, pero también que hay el lenguaje oral, audiovisual, corporal, informático, y además el lenguaje de las artes, y que todos esos lenguajes son los que me permiten armar las historias como yo debo armarlas para eso. Pero lo otro que también creo que 2 aprendizajes más de esta época, es que yo creo que fue muy bueno que haya pasado lo que pasó en términos de proyecto universitario, porque todos los que eran vendedores de humo decían que la universidad debe desaparecer, que eso era, todo lo podíamos convertir en esto. Nos dijeron eso. Hace rato nos estaban diciendo eso. Y creo que todos probamos y vimos que sí sirve para ciertas cosas, pero hay otras cosas en las que no es tan chévere, que no funciona. Y entonces creo que ese humo digital cayó un poquitico, se sentó desnudo, y nos dimos cuenta que la educación sigue siendo mucho de rituales, de que no hay nada más que, con Cristian hablamos antes, un taller in situ es irreemplazable, una conferencia para 500 la podemos dar por acá, pero un taller para 10 de corrección, de gesto, de pelea,
de búsqueda. Toca hacerlo presencial porque es el ritual del encuentro donde entonces creo que nos pone en lugar de mirada para eso. Y por último, cito una cosa que me parece que, pues, lo dijo Cristian, pero es importante. El problema que estamos teniendo es que los objetos culturales de nuestros estudiantes y los objetos culturales nuestros no son los mismos. Estamos en dos culturas distintas, que yo llamo jurásicos y zombies. Digo que todos mis estudiantes son hijos de Walking Dead, porque se creen muy sabios porque andan detrás de una pantalla, pero yo soy jurásico. O sea, yo todavía hablo de modernidad, de ideología, derechos humanos, unas cosas rarísimas, pensamiento crítico, densidad y complejidad. En cambio, los jóvenes hablan de flujo, experiencia, estilo de vida, ese tipo de cosas. Entonces, que lo que hay que hacer en la academia definitivamente es un diálogo intercultural. O sea, yo no le enseño a mis estudiantes, ni los estudiantes me enseñan a mí. Dialogamos dos culturas. Yo digo de mi cultura, ¿qué es lo que yo creo que mi cultura es chévere? ¿Por qué es interesante pensar críticamente? Porque es tan bacano de pronto leer a Martí. ¿Por qué vale la pena de pronto leerse un filósofo como Foucault? O sea, yo le digo la experiencia de mi mundo jurásico, pero él me muestra en su trabajo, que es lo que yo hago con los estudiantes, un informe en Instagram que yo quedo como seducido. Digo, ay, pero qué bonito. ¿Cómo logró esa síntesis de todo lo que yo estaba pensando? ¿Me puedo robar sus imágenes para la próxima clase? Y entonces el pelado se siente todo feliz porque dice, es que ahí sí estamos reconociendo como sus culturas distintas en las que podemos encontrar. Y termino con una fórmula que es la que creo que todos hacemos inconscientemente, que ahora porque lo dijo Barico tiene más significado, que es la lógica del game, de The Game. Vea, yo lo comencé a aplicar hace como 2 años y es el éxito rotundo. Las notas no importan, los trabajos no importan, todo tiene posibilidad de bonos. Es como un videojuego. Si hicieron un trabajo y fallaron, no se preocupe. Sacó de Colombia de 1 a 5, sacó 2, listo. Puede ir a ver una película, te toma un selfie, me manda un audio de su comentario de la película y puede subir hasta un punto. La semana siguiente lo mando a ver cine indígena que nunca verían y se van. O sea, y todos los semanas me piden, ¿qué hacemos esta semana? Extras. Todo, porque es como un juego. Voy a subir a tratar de sacar la mejor nota, pero es un juego en el que no estamos perdiendo y ganando, sino que estamos adoptando la fórmula del juego como una manera de eso, y entonces se meten en el juego, vieron más de 20 películas que obligados no hubieran visto, y mandaron más informes que siempre, produjeron más contenidos que siempre, solamente porque estábamos en un juego donde no estábamos diciendo que mi saber era lo único y mi calificación era lo único. Entonces, de alguna forma, la lógica del videojuego, la lógica del juego como que hay que meterlos, implicación, ganar puntos, dificultad, pero no soberana dificultad, porque si no, se van a frustrar, seguir, permitir que todo el tiempo es un proceso. Esas cosas practicadas pedagógicamente son interesantes y creo que todo eso hace parte de este universo, o sea, que hace parte del elemento, y ahora todos mis cursos son con eso, y yo lo que gano es, siempre creo como una sala virtual de imágenes, que al final del curso es el mejor resumen del curso. El último, hice el examen, hice el examen, y entonces fue una nota, y estudiantes dijeron, no queremos examen. Entonces le dije, ¿qué quieren? Propongan. No fueron capaces de proponer, entonces les propuse yo. Bueno, me hacen un playlist. A cada clase que tuvimos, a cada sesión le ponen una canción y me dicen por qué. Entonces sale el playlist del curso con las canciones que él puso. Para otro, hagan un podcast de una sola sesión y me lo examinan a fondo, critica y todo. Vea, todo el mundo era feliz. Eran 40 estudiantes y hubo 8 diferentes exámenes finales escogidos por ellos y todos me daban cuenta hacia lo que yo quería saber. Yo quería saber, no se aprendieron, sino se comprendieron el concepto que yo quería. Yo quería que comprendieran una cosa nada más, que es que el problema de la comunicación es narrativo, no quería nada más. No quería que citaran a Foucault ni a Benjamin, quería que entendieran que uno en comunicación, si no se tiene una cabeza narrativa y un cuerpo narrativo, no es comunicador. Yo no quería que aprendieran nada más. Eso, por ejemplo, creo que es uno de lo que Cristian decía como complemento a esa cosa de meternos realmente a hacer la pedagogía que requiere ese tiempo y que no es los aparatos. Los aparatos pueden funcionar, pero no son los aparatos. Lo digital es una manera de pensar el mundo, colaborativa, fluida, de experiencia, de estilos de vida. No es
cuántos likes me diste ni cuánto programo. Lo digital es una manera de habitar el mundo. Acá, Omar, hay una pregunta de Natalia Carrizo que dice, pregunta para Omar Rincón sobre el manejo de los lenguajes. ¿Cómo pensás que se puede complementar con el avance de la inteligencia artificial aplicada a los medios? Pues la inteligencia artificial, Cristian ha investigado más, les puede responder un poquitico más en eso, pero sí creo que tiene una cosa que, por ahora, lo único que te diría, Natalia, es, a mí por ahora la inteligencia artificial me aburre mucho, o sea, me aburre mucho y no, por ser jurásico me aburre un poco porque creo que el gran descubrimiento, la gran revolución digital que hizo Steve Jobs fue descubrir la pantalla y tocarla. El poner el tacto en conexión con eso. Cuando el tipo hizo esto, se inventó el concepto, puso en funcionamiento un sentido que no usábamos, que era el touch. A partir de eso, el bebé es genio. Coge una tablet y ya deambula perfectamente. Y nos quieren vender un mundo sin corporalidad. Entonces, cuando uno se pone un casco o alguna cosa de estas, uno comienza a sentirse estúpido. Entonces en Chile me mostraron periodismo virtual y realidad aumentada y todas esas vainas de un accidente de tránsito. Pues qué mamera ver eso, qué aburrimiento. O sea, el accidente es suficientemente estúpido como para que además lo vea yo con resto de aparatos. Si no me tiene una historia para contar que valga la pena, que esté en la inteligencia artificial o la realidad aumentada, pues no me interesa. O sea, ¿qué es lo que hacen los periodistas de televisión? Quieren contar lo mismo con la última tecnología, pues para eso no sirve. Para eso el vecino lo cuenta mejor en crónica. O sea, en serio, no tienes que hacer la última tecnología para eso. Pero lo de la inteligencia artificial, lo que sí te va a servir, pero eso es el sueño de Marcuse, que siempre decimos, que nos va a liberar de una cantidad de cosas a nosotros, y nos va a permitir que seamos más humanos en lo que queremos hacer, pero no sé. Yo eso estaría, Cristian, que ha investigado más de inteligencia artificial, que diga algo. No sé si hay alguna pregunta más específica. Bueno, acá hay muchos compañeros que están retomando también algunas frases, como el problema de la comunicación es narrativo. Hay mucho ahí hay también un lindo intercambio en el chat, si le quieren chusmear también. Hay muchos docentes que también cuentan su experiencia dentro de la virtualidad. Paula Porta hizo algunos aportes, Paula Porta, valga la redundancia, hizo algunos aportes que me parecieron muy interesantes, por ahí los podés leer. Sí, voy. En la universidad pública, comenta Paula, en la universidad pública hay mucha capacidad y posibilidad de articular cursos, coincido con el plantel de Cristian, mi profe de Radio 1. Claramente esta situación de ASPO nos puso a todos a trabajar virtualmente, por otro lado nuestra profesión es colaborativa, es producción colectiva. La relación entre lo colaborativo y lo tecnológico, o sea, esta oportunidad que tenemos de tenerlos a todos en este momento, ustedes en pantalla, de ver sus reacciones, por ejemplo, esa cantidad de información que significa la pantalla, es algo en lo que tenemos que pensar. Es decir, ¿cuáles son los insumos que como docentes o alumnos tenemos al participar de estos colectivos tecnológicos? ¿Qué significa tener una doble comunicación, como comentábamos antes de empezar, ¿no? Algunos de ustedes, los alumnos, sabrán, pero para los profesores es insoportable. Los tenemos ahí, de pronto están en negro, pero tienen una segunda comunicación vía el grupo de chats, ¿no? Con sus compañeros y se ríen del profesor, de la profesora, de sus compañeros, de sus compañeras, hablan boludeces, qué sé yo. Digamos, esta multiplicidad donde todo el tiempo sostenemos 3 diálogos distintos, ¿no? Mínimo 2, no hay escenas donde no. ¿Cómo hacemos para aprovechar eso en términos pedagógicos, para ponerlo en marcha cuando tenemos cátedras con tantísimos alumnos, comisiones que tienen entre 10 y 70 alumnos? ¿Cómo se hace esto en los primeros años? ¿Cómo se hace esto en la mitad de la carrera? ¿Cómo se hace esto hacia el final? De las capacidades que nos brindará la pandemia o de la oportunidad que tenemos el próximo cuatrimestre. ¿Qué podemos, por ejemplo, aprovechar para crear? O sea, yo todo el tiempo pienso en generar cuadros, ¿no? Cuadros políticos, que la facultad lo hace. Cuando yo tengo que elegir entre periodistas que se postulan a un puesto, la verdad es que, digamos, si salió de la facultad de periodismo,
pasa a la segunda instancia inmediatamente. Esto que no se enteren mis amigos de la UNSAM ni los de la UBA. Pero si es de la Facultad de Periodismo, pasa en principio, porque transitó una carrera compleja, con pensamiento contemporáneo, con una tradición académica, porque hay determinados autores porque sí o sí atravesaron, porque hay una perspectiva feminista, porque hay una perspectiva queer, porque conocen el territorio, ¿no? Porque hay una mixtura interesante. Ok, tenemos eso lo tenemos. Pero la pandemia, ¿qué oportunidad nos abre? En términos periodísticos, nos abre la oportunidad de repensarlo y refundarlo. Nada puede quedar como está. O sea, si hay una consigna para asumir de los próximos 2 años, es que en 2 años el periodismo en América Latina tiene que haber cambiado. El que no haya cambiado va a tener gravísimos problemas. La reconversión es inevitable, pero eso implica reconvertir las páginas de la facultad, reconvertir las páginas de la cátedra, reconvertir todo. O sea, es el momento porque tenemos la voluntad que nos surge de la inmovilidad. Esta inmovilidad física nos llena de una energía que tenemos que poder gastar. ¿No les pasa que se levantan y no saben qué hacer algunos días, que la ansiedad los carcome, que hay que hacer algo? Y uno cocina, y uno lee, y uno ve series, pero no alcanza. Poner en marcha el aparato creativo, ¿no? Crítico y creativo, me parece que es una gran oportunidad. Ahora, en términos colectivos, en una institución como la facultad, me parece que es todavía más poderoso. Yo ahí, ¿sabes qué? Me parece que hay que pensar, yo tengo 2 alumnos en la cátedra, 2 ayudantes alumnos, Matías y Bernardita. Y son geniales y, digamos, realmente gran parte del funcionamiento de la cátedra virtual se debió a la acción de ellos, porque ellos estaban editando los videos que todas las semanas subían en cápsulas de 10 minutos a 15 minutos, cada uno de los 10 ayudantes, de los 10 profesores, ¿no? Cada uno de ellos preparó una clase. La performance de cada uno de los ayudantes, sostener esa performance corporal física ante la cámara y explicarte Walsh en 15 minutos, y explicarte Truman Capote en 15 minutos, y explicarte las herramientas de la entrevista en 15 minutos, pero detrás estos pibes estaban articulando y armando la página, y el texto, y el video, y el audio, ¿no? Y esta configuración, porque su cabeza está configurada así. ¿Qué pasaría si a alumnos, ayudantes alumnos brillantes, alumnos aventajados, no sé cómo quieran llamarlos, de toda la facultad, ¿viste? Decís esto y parecís un meritocrático y nos van a tachar de liberal en cualquier momento. Pero bueno, hay un momento en que, hermano, hay gente que estudia más, hay gente que está más capacitada y hay gente que tiene más talento. Hay que poder identificarla, y que tiene más voluntad, y que tiene más compromiso. No podemos esperar a la nota, ¿qué me importa la nota? Hay que poder captarlos entre los militantes, entre los activistas de todos los colores políticos, y decir, a estos pibes los tenemos que formar de una manera distinta y darles algunas herramientas, porque la transformación que tenemos que dar no puede esperar a que hagamos un nuevo plan de estudios. Claramente, no podemos esperar. Hay que hacer algo con una generación que está emergente, ávida y preparada para hacer la transformación. Y tienen 22, 23 años. Es la edad que hay que tener. 20, 21, 22, 23, no te digo de primero y de segundo, te digo de tercero, muy aventajado, cuarto y quinto. Bueno, edición de video, memes, o sea, desde cómo hacer un meme hasta cómo editar un video, pasando por cómo trabajar los audios para podcast, postproducción de sonido, como cosas, y ver qué se hace con esos contenidos. No nos preocupemos tanto porque realmente tenemos una solidez académica que nos permite volar en otros sentidos. Es como, con esta plataforma, ¿cómo hago? Bueno, este es el margen para hoy. No podemos gastar energías en el todo. Tenemos que saber cómo dividir nuestras problemáticas para invertir energía exactamente donde nos puede rendir más, ¿no? Y me interesa también pensar, hay una frase que está, digo, que seguramente quienes estamos acá la vimos mucho en las redes, que tiene que ver con, bueno, la atención es un bien preciado y hay que también como cuidarla, ¿no? Y no existe el consumo irónico. Digo, venían esas frases que han estado mucho en las redes sociales, y que nosotros aquí las hemos puesto en tensión, y como comunicadores las tenemos muy en cuenta, ¿no? Digo, hoy pensamos en, no sé, como comunicadores, la atención de una persona no suele ser de más de 30 segundos en un video. O sea, estamos hablando de una necesidad de hacer producciones muy segmentadas y muy acotadas,
digo, ¿y cómo podemos hacer nosotros, digo, en esta nueva situación, ¿no? Digo, he visto que mismo Anfibia también, digo, ha usado algunas estrategias que tienen que ver con, bueno, captar la atención, ¿no? Digo, en esta nueva situación de mucha información, de mucha globalización, de mucho material, de mucho bombardeo, pero al mismo tiempo con una necesidad de captar a ese usuario, a esa persona, a ese consumidor. Digo, ¿cómo se hace ahí? ¿Hay alguna estrategia para hacer un periodismo, digo, que también enganche en redes? Yo creo que Omar nos puede ayudar mucho porque de él sabemos que es un performer y él mismo, por más que se haga el viejo choto, sabe perfectamente cómo entusiasmar a sus audiencias, así que nos tiene mucho por enseñar. Lo que pasa es que yo creo que una cosa que me mandó al fuego, que no, yo no tengo ni idea de eso, pero una de las cosas que yo creo es que la primera regla de todo creador periodista o creador cultural es no creer en las fórmulas que le dicen. Si a uno le dicen, en YouTube hay que narrar de 3 minutos máximo y no se puede pasar de eso, pues haga uno de 20 a ver qué sale. O sea, me parece que ese es el del asunto, porque los que crean esas reglas, esas métricas, saben mucho y hay que tenerlas en cuenta. Pero, por ejemplo, yo hago un video y no me va mal, yo pongo el teléfono así y hablo 2 minutos, 2 minutos y medio. Pero la fortuna mía es que ese video lo edita no sé quién, no tengo ni idea, lo edita muy bien. El tipo me pone, lo que yo digo lo pone en diálogo con la cultura pop. Entonces yo digo, lo peor que le pasa a la democracia en América Latina es Dios. Y el tipo mete un inserto donde hay una película de Hollywood que dice, Dios, ¿dónde estás? Entonces, ese juego, ese diálogo entre lo que yo hice y lo que hizo el zombie es espectacular y vamos narrando como en un diálogo y se convierte en eso. La fórmula, ¿cuánto puede aguantar eso? ¿1 minuto o 70? No sé, pero yo creo que hay una meta, hay una regla. Es donde alguien preguntaba acá que yo no tengo que aprender de narrativa, de audiovisual. Es que no es aprender de nada, es no perder de perspectiva que hay dispositivos narrativos diversos y que cada dispositivo narrativo narra distinto, es todo lo que hay que saber, o sea, y que yo una buena novela me puede enseñar a hacer una buena película y un buen Instagram. Lo dice Barico, el de Game y eso, dice, cuando yo hice Seda, una novelita que les recomiendo, de 80 páginas, súper simple, sobre la primera globalización del mundo mundial que hubo a través de la seda, que además es como metáfora divina, el mundo se globalizó por primera vez vía la seda, una cosa tan frágil. Y el tipo cuenta esa historia cuando salieron los críticos literarios y dijeron que eso era una porquería, que no servía para nada, que no tenía nada porque no cumplía con lo que era literatura. En una entrevista con Carrión, que está disponible en la red de diálogo de Barico con Carrión, el tipo dice, es que yo sin darme cuenta ya estaba pensando que hoy no es storytelling lo que triunfa, sino es el diseño del artefacto narrativo lo que importa. Hay que diseñar el artefacto narrativo, sea lo que sea. Y ese artefacto narrativo yo puedo escribir, pero puedo escribir en forma cumbiera, con lo cual es también sonoro, y puedo hacer imágenes a lo Manuel Puig, con lo cual es televisivo, y puedo, o sea, es que no es como que los lenguajes son A, B y C, sino son modos de narrar, y entonces dice Barico una cosa divina. Seda estaba diseñada como stories de Instagram, pero en 1996. Hoy los jóvenes la leen y la entienden mejor que mis lectores de 1996. Porque yo ya sabía que hoy no hay que hacer storytelling, hay que diseñar el dispositivo narrativo. Y ese dispositivo narrativo no sabemos cómo nos da. O sea, hay historias que Cristian quisiera contar escrituralmente porque lo hace muy bien, pero cuando se da cuenta que eso no sirve para nada y de pronto bastan 2 memes. Todo lo que tenía que decir se puede decir en 2 memes. O se puede decir en un podcast. O se puede decir, como hicimos nosotros esta semana, en una canción. Todo lo que tenemos que decir es, alguien compuso una cosa, le puso un poco de música, unas imágenes, un collage, y sale la imagen, y sale eso. O sea, esa es la preocupación narrativa. No es, es que yo soy escritural. No me toquen. Yo sonoro, no, yo eso no. Yo audiovisual, no. Yo Instagram, no. Yo soy experto en profundidades densas. No. Es cuál es tu puto diseño narrativo, lo que quiere contar, y cómo lo resuelves de acuerdo con la gente que quiere llegar. Y con una cosa que con Cristian compartimos, que sea bello, que tenga pasión, que tenga barriga, que tenga ganas. La mayoría del periodismo es feo y sin ganas. Entonces, antes la gente va.
Bueno, acá, primero que voy a decir una cosa, Omar, de esta charla quiero que salgas con un usuario de Instagram hecho. No te podemos perder en esa red social. Yo creo que es una demanda en conjunto de las 69 personas que están en este momento conectadas. No, pero, Vamos a hacer un pero Instagram. no sabes, Sofía, ahora que lo dices, en mi cosa esa de Confluencer, que es una cosa reaburrida que hago. No, está buenísimo. Yo lo vi Soy el acá ídolo todo de se va Instagram. De electrónicamente. todos, soy el ídolo de Instagram. Soy el que más ven en Instagram. De todos los que publican, soy el que más ven de ese grupo. Yo digo, pero ahora resulta Oye, el canal de Encuentro nos acaba de pedir y no lo podemos hacer porque no hay suficientes recursos, pero no importa. Encuentro nos acaba de pedir hacer exactamente lo que hace Influencers para el canal, para todas las redes sociales de Encuentro, con 20 intelectuales de América Latina en 2 minutos. Y cuando me mandan, digo, mandame un ejemplo, ¿qué me mandan a Omarito Rincón haciendo su show? Muy bueno. Pero sí, claro, pero es... Veanlo, pero hay... a ver, es la relación entre pensamiento crítico y pop. El pop es lo que en este momento estamos necesitando ponerle a nuestro pensamiento crítico. Es decir, ese pibe que elige los memes y los chistes que hace en el medio de la bajada de línea de Omar hablando de Trump, ¿no? Que hace que vos te banques los 2 minutos. Porque ¿quién se banca 2 minutos de un señor hablando a cámaras y diciendo cuán terrible está el mundo? Si ya todos sabemos que el mundo está terrible. ¿Para qué quiero ver a alguien que dice que el mundo está terrible? Necesito que se meta en mi vida con una fluidez tal que me permita... ¿Vieron que ahora es danza y martillo, que nos van a tener encerrados y un poco encerrados? Bueno, danza y martillo es una metáfora perfecta para nuestro cotidiano. En nuestros modos de comunicación también hay danza y martillo. Información, chiste, no sé qué, la imagen, el video, entro, salgo, no me quedo. Me quedo cuando quiero, sí, me quedo a leer una novela, a ver una película de 2 horas, a tener una serie de 10 capítulos. Pero en el cotidiano es esto, digamos, del juego. Estos consumos irónicos de los que mencionaba hoy Sofía, este modo de habitar la cultura, piensen en el karaoke. La idea del karaoke, me junto con mis amigos y cantamos las canciones más horribles del mundo. O sea, ¿nunca cantaron a no sé, qué sé yo, un Cristian Castro? ¿Nunca cantaron no sé, los cantantes de los 70 que escuchaban nuestras madres, la música para planchar, ¿no? Ese consumo irónico de cultura popular. Ese consumo irónico de cultura popular es todo, porque es el rubricar de la cultura donde estamos. ¿Cómo hacemos para que eso habite esto que nosotros tratamos de enseñar, que es periodismo, investigación, Walsh? Bueno, todo bien con Walsh, pero digo, yo lo enseño, lo considero mi maestro, pero ¿saben qué? O sea, nos morimos y todos los pibes salen de la facultad a hacer Operación Masacre. Ya se hizo, no hay que volver a hacer Operación Masacre. Ya me peleé yo con Walsh. Entonces, este habitar, este quilombo cultural en el que vivimos es lo más divertido del mundo. Me parece que estamos en la frontera en la que la pandemia, además, habiéndonos condenados a las pantallas, estamos condenados a la pantalla. O sea, condenados. Es un gasto energético el que tenemos ante las pantallas que es insoportable. Bueno, nos desafía a trabajar para saber que los contenidos son de pantallas. No podemos evitarlo. A ver cómo nos la arreglamos, digamos, para poder hacer ese tránsito, esa reconversión en la que hay cosas que ya no vamos a... Es como, viste, o te divorcias o te quedas solo. Viste que están las parejas que se separan, las parejas que se aguantan. Bueno, yo creo igual que hay que aguantarse, porque como dice Badiou, el amor está en la persistencia, no en la pasión. No, una cosa ahí para complementar, es que no piensan ustedes, a mí me aburre mucho, como sobre todo los periodistas de televisión se toman tan en serio, ellos toman el micrófono, salen a la calle, todo es solemne, tratan de darle una profundidad, pero es totalmente retórica, es como que toman aire, como que se toman en serio, todo ese tipo de cosas. ¿Qué tienen las redes sociales? Que allá también hay solemnidad, pero también hay joda, también hay meme, también hay ironía, también hay diversión, también hay crítica. O sea, las redes representan mejor las tonalidades del mundo que el periodismo. Y el periodismo tiene que volver a representarnos la tonalidad porque se están tomando demasiado en serio. O sea, y el mundo no lo está tomando en serio. Yo creo que los tonos del periodismo están expulsando a la gente porque la gente en el mundo no es así. Y hay un amigo nuestro con Cristian, que se llama Pere Ortín, que dice, ¿no les parece que vivir en el mundo periodístico es una depresión? O sea, el mundo periodístico lo único que habla es de problemas, miserias,
atentados, todo es una porquería. Pues que uno también quiere un periodismo que le cuente historias donde uno quiera vivir, o sea, no solamente las historias en las que es un sufrimiento vivir. Entonces yo creo que de alguna forma sí toca volver a repensar ese tipo de mundos que construimos. La otra cosa que del periodismo por venir es cambiar las agendas. Creo que Cristian no trabajo hoy, pero otro día estuve en otra charla con una chica que trabaja con él, y ellos hicieron el mapa de agendas de Amphibia durante la pandemia. Y me dio alegría verlo porque uno lo intuía, pero el mapa no era el mapa de la Nación o Clarín o TN, política, que era el presidente, el ministro de Salud y la oposición. Economía, que eran los fondos de inversión. Deporte, esas agendas todavía siguen pensando ellos que el mundo se mueve ahí. En Amphibia lo que tenían era, por un lado, era, por ejemplo, cuerpos rotos, autonomías, disidencias, era otra agenda, feminismos. Yo creo que eso el periodismo tiene que entenderlo. Que hoy la economía, la política, el deporte, la cultura, se habla desde otras miradas, que son el medio ambiente, la educación, la subjetividad de los cuerpos. Y eso me parece que es clave pensarlo, porque si no, seguimos en un mundo donde las agendas y las miradas no corresponden al diálogo intercultural que debemos proponer en la sociedad. Me parece que eso es claro y que eso es lo que de alguna forma nos va a proveer un periodismo que queramos consumir y que queramos interactuar con él. Es más, lo digo la última palabra, que queramos interactuar, no consumir, que queramos que haga... Voy a decir la última cosa. ¿Por qué me gusta a mí consumir Amphibia? Así me guste todo, no me guste todo. Porque la puedo meter en mi estilo de vida y yo le puedo contar a otra gente que leo Amphibia para que todos me miren cool. O sea, hace parte de mi estilo de vida. Eso es lo que debería hacer. Cuando uno logra meter a un medio dentro de su estilo de vida, hace parte al lado hoy descubrí una cantante colombiana buenísima que se llama Lido Pimienta, y la meto dentro de mi estilo de vida para decirle a la gente, yo escucho a Lida Pimienta y usted no. Yo meto aquí a este cantante y meto esta película y meto eso para yo conformar ese estilo de vida. Entonces la pregunta es, ¿qué estilo de vida estamos proponiéndole a la sociedad que viva? Y Amphibia propone un estilo de vida y ahí, en ese estilo de vida es que me quiero instalar o no me quiero instalar. Y eso es lo que es interesante, porque ya no es solamente hacer una nota periodística, es construir una manera de pensar y de habitar el mundo. Oye, Bueno, me llama mal que vos opinás así porque Facebook no opina lo mismo. Acaban de publicar, Facebook se anuncia los proyectos seleccionados para el programa de apoyo COVID-19 para organizaciones de noticias. No sé si algunos había presentado, pero acaba de salir la lista y no opinan lo mismo sobre Amphibia que vos, Omar. Entonces, claro, pero es que lo que pasa es que hay un problema. Ganó, boludo, ganó Página 12. Ganó Redacción, de acá, La Gaceta de Tucumán, La Tercera de Chile, Mega Noticias de Chile, Metro Jornal de Brasil, o sea, Página 7 de Bolivia. Muchos medios grandes ganaron. Muchos medios. En Colombia también ganó. Para el país, Google, ganó el país. Para el fondo Google ganó también en Colombia El Tiempo, que es con Clarín y eso. Lo que pasa es que Google y Facebook tienen sentimiento de culpa y quieren premiar a los grandes medios porque con ellos es que se basan para hacer su información. O sea, Facebook y Google retoman todo, son caníbales de los medios grandes, sacando sus noticias, sus bits y los ponen ahí. Pero te iba a decir en eso que hay una cosa que uno de mis descubrimientos en esta época pensando es que yo he dividido que ahora tenemos 3 esferas culturales públicas. Una es la de Jurassic Park, que es la que habita las fake news, que es Facebook y WhatsApp. Ahí vive, Facebook ya es para mayores de 40, no hay un artista en Facebook, y ahí lo que viven son todos los que son jurásicos y creen las fake news y se las comparten por ahí y por Facebook, por WhatsApp. Entonces es como un mundo que se cree, viven preocupados y eso, pero que tiene un problema grave y es que votan, tienen un problema gravísimo, es que son los que más votan, ese tipo de cosas. Hay otra red, que son los tuiteros, que es para un mundo particular, pequeñito, que está compuesto de periodistas y políticos. Y viven emocionados ahí, pensando que todo el mundo anda ahí, cuando Twitter es la red número 13 en el mundo y no le importa a nadie más que a periodistas y políticos que viven emocionados por ahí. Y hay la más grande, que es la que está en Instagram y TikTok, que es los nativos digitales, que
les canta el orto las fake news, que saben que todo lo que pasa en las redes hay que defenderse, que por ahí hay maldad, que por ahí hay drogas, que hay por todo, pero que ellos viven en otro universo y en otros consumos culturales. Entonces, por ejemplo, si el concurso fuera para Instagramers, de pronto gana Amphibia, pero como es para Facebook, que es para Jurassic Park, ahí es lo que pasa, es para los grandes medios. El problema es que todavía la política latinoamericana se está decidiendo mucho en Jurassic Park, entre las fake news de WhatsApp, Facebook y los medios, se está jugando ese debate y se está jugando los votos. Lo que tenemos que lograr políticamente es que los que están en TikTok y en Instagram comiencen a pensar políticamente y comiencen a votar masivamente para transformar el sistema. Si no hacemos eso, seguiremos participando como zánganos útiles en Jurassic Park y no pensando realmente en una nueva sociedad y un nuevo mundo. No sé si estaré cierto, pero yo haciendo análisis de redes sin tener ni idea, ¿vio? Bueno, se nos fue el tiempo volando, nos encantaría que esto sea de mínimo 3 horas más, corte teórico, pero bueno, se nos hizo un poquito cortito. Gracias a todos por venir, gracias también, bueno, obviamente a Omar y Cristian por participar de esta invitación, y obviamente a Pablo también, nuestro vicedecano de la facultad, que fue con quien organizamos esto en conjunto. Pablo, si querés comentar algo. Bueno, eso, agradecerles la participación, Omar, Cristian, sabemos que están con otros compromisos para seguir y bueno, también como para preservar este espacio, cuidarlo, pero sin dudas nos dejan un montón de preocupaciones, digamos, y también desafíos. Me parece que hay algo de esto de la transdisciplinaridad que aprendimos también recorriendo con Omar y con tantos trabajos, que en este momento incorpora la discusión por la estética. Me parece que hay algo interesante. También quiero insistir con que escuchen los podcasts que está haciendo Omar, porque es interesante también escucharlo en ese lugar de periodista, y me parece que eso es una buena recuperación también, digamos, la recuperación del periodismo, que ustedes saben que nuestra facultad lo hace, lo lleva como bandera. Y bueno, obviamente ahí Cristian nos tira muchos desafíos también como para pensar la gestión de la facultad y los desafíos de nuestro plan de estudios. Me parece que ahí lo que es interesante es pensar de que, bueno, es difícil realizar transformaciones curriculares, pero sí me parece que lo importante es, digo, esto, poder construir las preguntas, y a partir de esas preguntas, de la identificación de las preguntas y las necesidades, trabajar las herramientas. Así que, bueno, digamos, claramente este mundo que se viene, este periodismo por venir, se tiene que hacer también desde algo que Cristian nombró al principio, que era el registro de la afectividad. Me parece que hay una necesidad de una escucha atenta, ¿sí? La posibilidad de escuchar y de comprender qué es lo que está pasando. Por eso acá también hay mucho de saber antropológico, que trajo Omar, que trajo Cristian también. Así que, bueno, muchas gracias, y sigamos teniendo estos espacios para pensarnos, para pensar cómo seguimos y cómo podemos aportar de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias. Entonces nos vamos. Nos hablamos, chao a todos. Que Gracias gracias. a todos. Si quieren ver el podcast y eso, Me encantó está en verte. @FESComunica, o Sofía les puede contar después del @FESComunica, está todo eso ahí puesto. Hay una conferencia que tuvimos con Cristian, una entrevista que hicimos larga de 1 hora, también bastante buena. Hay muy buen material ahí para oír mientras cocinan, lavan. Y hay un montón de temas que quedaron pendientes. El tema de la inteligencia artificial, que no me voy a poner a hablar de eso ahora, y de la opacidad de los algoritmos. O sea, Facebook y Google son dos corporaciones tecnológicas con las que vamos a convivir. Naomi Klein acaba de publicar un artículo en New York Times o en Washington Post, no me acuerdo, donde plantea claramente que el capo de Google tenía ya un plan, digamos, para antes de la pandemia, pero que con la pandemia hay una operación en marcha, digamos, de control de la Big Data y de la información que vincula a nivel global nuevos modos de dominación. Creo que es interesante que nos dejemos ahí como un pendiente, ¿no? Que es un debate que queda muy lejos por ahí a veces de nuestro mundo cotidiano, pero que es importante traerlo a la academia, que es la opacidad de los algoritmos. Es decir, cómo no sabemos o podemos presumir cómo eligió Facebook a quienes ganaron, o cómo eligió Google a quienes ganaron estas migajas que reparten por el COVID, digamos, pero en el negocio global realmente la disputa por el control algorítmico, de lo que llaman algunos la gobernanza algorítmica, es fundamental. Y bueno, nada, quiero saludar a mi amigo Jorge Jaunarena, que lo veo ahí, me da muchas gracias que no te veo y te veo por acá, y agradecerles de verdad la posibilidad del encuentro y sobre todo la escucha, y algunas de sus opiniones que pude leer ahí en el chat.
siempre disponible para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias, saludos. Pásenla bien. Chao. Gracias a todos y todas. Nos vemos en la próxima. Chao, Sofi.